Nos encontramos en la Cueva del Tesoro. Es un lugar absolutamente mágico por diferentes motivos. El primero, a nivel geológico. Esta es la única gruta marina visitable de Europa. Todo lo que nos rodea ha sido creado por el paso del agua, el roce del agua, a lo largo de millones y millones de años. En segundo lugar, a nivel arqueológico. No en vano, el hombre de la prehistoria habitó en este lugar hace ahora 30.000 años. Y en tercer lugar, a nivel histórico. Han sido muchos los buscadores de tesoros que en los siglos XVIII y XIX se han adentrado en esta cueva y han dejado en ella su impronta. Es más, hay multitud de testimonios que dicen que en esta cueva habita un fantasma. Bienvenidos a Málaga Misteriosa. Les habla José Manuel Frías. Comenzamos. La Cueva del Tesoro, ubicada en el municipio de Rincón de la Victoria, es un enclave lleno de encantos, al que cada día se acerca una multitud de visitantes que disfrutan de sus caprichosas formas, algunas de las cuales parecen haber sido realizadas con martillo y cincel. Aquí vivió el hombre del Paleolítico, tal y como atestiguan los restos hallados en su interior: vasijas, pulseras, pinturas rupestres, enterramiento de cadáveres. Pero si por algo es sobradamente conocida, es por el supuesto tesoro oculto que todavía custodiarían sus galerías más recónditas. Y no es esta una simple leyenda. Importantes historiadores del pasado se hacían eco de su existencia. Fray Agustín de Milla y Suazo, en el siglo XVII, en su Historia secular y eclesiástica, menciona la presencia del tesoro. Un siglo después, el cronista Cecilio García de la Leña, en su obra magna, Conversaciones históricas malagueñas, apoyaba esta tesis. Pero, ¿qué contaban exactamente estos prestigiosos documentalistas? ¿A quién pertenecía ese tesoro y cómo llegó a la cueva? Virginia, si realmente existe ese tesoro, ¿cómo habría llegado al lugar en el que nos encontramos? Bueno, como sabes, el tesoro se conoce como el tesoro de los 5 reyes, porque eran las 5 generaciones de Tasufín y Malí, el virrey al-Ándalus de Marruecos, huyendo de los almohades, porque los almohades asesinaron a su familia y querían apoderarse de ese tesoro, pues se lo embarcó hasta llegar hasta las costas de Vezmiliana. Una vez que llega a Vezmiliana, que era como se conocía el Rincón de la Victoria, recoge el tesoro y se refugia aquí en esta cueva, con todo su séquito. A partir de entonces, cuando ya se le pierde la pista. Incluso hay una parte de la tradición que dice que realmente ese tesoro fue ocultado en esta cueva por esclavos que luego fueron asesinados para que no se fueran de la lengua. Yo no sé si eso también está sustentado de alguna forma Hombre, históricamente no aparece nada de eso, simplemente eso, que Tasufín se refugió en la cueva con el séquito, pero no se habla nada de esclavos, que tampoco lo pongo en duda, que sí podría ser perfectamente. Es posible, claro. Independientemente de esos buscadores de tesoros, de los que luego hablaremos, a mediados del siglo XX aparece un personaje muy curioso, él es Manuel Laza Palacio. Me gustaría que nos contaras quién era exactamente este señor y cómo se convierte en propietario de la cueva. Bueno, Manuel Laza Palacio es que una historia súper curiosa, porque él en realidad era profesor de latín y literatura. O sea que no tenía nada que ver con el mundo ni de la espeleología, arqueología y nada. La cueva pues se conocía siempre, durante todas las épocas, era conocida su existencia. Su tío se dedicaba a comprar el guano, el excremento del murciélago, para venderlo a los laboratorios farmacéuticos de Vélez Málaga. Claro, antiguamente el camino de Málaga a Vélez Málaga era toda una travesía. Hizo noche en Rincón de la Victoria y, hablando en un mesón, contando a lo que se dedicaba, le dijeron que había una cueva que estaba completamente llena de murciélagos. Y él entró entonces aquí, en esta cueva. Se podía comprar las cuevas con toda facilidad, no es como ahora eso es impensable, ni ningún terreno donde pueda haber nada, pero antiguamente sí, y él consiguió la cueva. Él lo quería por eso, por el tema del guano. Pero su sobrino nieto estaba interesado en este mundillo, ¿no? Había escuchado hablar de la historia del tesoro, se había documentado y no venía por la cueva, venía en busca del tesoro.
De hecho, hemos tenido siempre muchas visitas de antiguos alumnos de Manuel Laza y nos cuenta que los traía aquí los fines de semana, según él, a descubrir la cueva, ¿no? Pero estaba claro que venía por otro asunto. Podríamos decir que Manuel se convierte a partir de ese momento en una especie de Indiana Jones malagueño. Exacto, claro. De ese tesoro, siendo un personaje que además no tenía a lo mejor unos conocimientos profundos de arqueología, era aficionado, intenta localizar ese tesoro, parece que no lo consigue, el tesoro nunca apareció, pero sí aparecieron elementos que parecen dar cancha a la existencia de ese tesoro. ¿Cuáles son esos elementos? Aparecieron 6 monedas de oro en un candil, 6 dinares. ¿Qué decían? Pues también hay muchas leyendas sobre este candil con esos dinares de oro y decían que eso se hacía cuando escondías un tesoro a modo de protección. Tú hacías un ritual y dejabas un candil con esas 6 monedas, con esos 6 dinares, y eran para evitar que nadie lo encontrara. Manuel Laza, pues cuando venía a la cueva, claro, no venía así, él no entendía de arqueología ni de espeleología, igual que de historias de estas mágicas, pero siempre se rodeaba de lo mejor. De hecho, trajo a muchos mediums también a ver si daban con el tesoro, que él lo intentó por todas las formas posibles. Pero nunca se Solo encontró, ¿no? esas monedas de oro, nada más. Tú tienes mucha vinculación con esta cueva, la has recorrido en multitud de ocasiones. Me gustaría saber qué te dice la intuición. O sea, ¿crees que realmente existió ese tesoro y que sigue aquí escondido en algún lugar? Pues del tesoro, no sé yo si seguirá. Yo creo que igual que entró, salió. Pero que, claro, quien encontrara ese tesoro se quedó bien calladito y no dijo nada. Que es verdad que sigue habiendo muchas personas que siguen pensando que el tesoro está aquí dentro. Puede ser también, pero para mí que igual que entró, salió. La leyenda sobre la existencia de un tesoro en la cueva de Rincón de la Victoria atrajo la atención de multitud de buscadores en los siglos XVIII y XIX. Aquellos hombres se instalaron en la cueva y sin ningún tipo de pudor la fueron horadando a base de dinamita, dejando algunas zonas en bastante mal estado. Pero de entre todos ellos resalta especialmente la figura de Antonio de Lanari, conocido como el Suizo, quien se convertiría tiempo después en el fantasma más distinguido de la cueva. Antonio de Lanari dicen que era parte de la Guardia Real, de la Guardia Suiza de Carlos IV. De hecho, él era suizo, había nacido en Suiza a pesar de ese nombre tan español. Él se autocalificaba como buscador de tesoros y, por lo tanto, cuando llega a sus oídos la existencia de un tesoro oculto en esta cueva, viene a este lugar y la convierte en su hogar durante 35 años, en los que estuvo buscando el tesoro a base de barrenos. Pero era un buscador de tesoros muy particular, muy singular. Físicamente era un tipo muy alto, muy fornido, una barba blanca muy poblada, y cuando salía a pasear por el entorno lo hacía siempre con esa ropa raída por el roce con las rocas. Pero es que además era un tipo muy esquivo de las relaciones humanas, era un hombre con un carácter muy antisocial, muy tosco, y por lo tanto no tenía amigos. Él solamente se relacionaba y lo justo con los venteros de la zona y porque le hacía falta salir a comprar comida. El caso es que no tener amigos provocó que en una ocasión, estando justo en esta zona en la que nos encontramos, en este pozo del Suizo, puso un barreno, no se alejó lo suficiente y murió sepultado por una roca. Nadie lo echó de menos, con lo cual 3 meses después un nuevo buscador de tesoros se interna en esta gruta y descubre el cadáver. El caso es que avisa a las autoridades y los forenses llegan a la conclusión, después de su estudio, que Antonio de Lanari llevaba muerto 3 meses. Cuando esa información sale a la luz, los venteros de la zona dijeron: imposible, este hombre no puede llevar muerto 3 meses porque la semana pasada estuvo comprando en la tienda y estuvo poniendo el dinero físicamente sobre el mostrador. O sea, llevaba 3 meses muerto y se seguía apareciendo por los cantales del entorno. Daba la impresión de que Antonio de Lanari, el suizo o su espíritu, había quedado anclado a este lugar. La presencia de un fantasma en la cueva del tesoro no se reduce a testimonios del siglo XIX, los cuales, en mayor o menor medida, han podido verse engrosados por la memoria popular. Lo realmente significativo es que esa presencia continúa activa dentro de la cueva.
Son muchos los visitantes que, sin conocer esta historia y tras su periplo por el interior de sus conductos, se han detenido en el mostrador de recepción para felicitar al equipo por aquel curioso holograma de un hombre con barba que se ha aparecido de cintura para arriba en algún rincón en penumbra. Los empleados, sorprendidos, han tenido que reconocer que no existe ningún sistema audiovisual durante el recorrido. Pero, más allá de visitantes ocasionales, los propios trabajadores han sido testigos de extraños sucesos. Aún se recuerda la historia de aquella empleada que, durante su primer día de trabajo, salió corriendo y jamás regresó. Como contaría después, vio cómo surgieron de la tierra varias esferas luminosas del tamaño de una pelota de tenis que danzaron ante ella para después esfumarse en el aire. Bueno, vosotras trabajasteis aquí hace ya bastantes años, vamos a remontarnos al año 1991, 1992. ¿Cuál era exactamente la labor que realizabais aquí en la cueva? Bueno, pues nuestra labor era sencilla de hacer la foto de recuerdo cuando la persona venía a visitar nuestra cueva. Parece claro que una de las características de esta cueva es que los empleados han vivido situaciones anómalas. En tu caso, Sandra, ¿qué tipo de anomalías, vamos a decirlo así, has podido percibir? Bueno, anomalías de sentir como que había personas que no era mi compañera. O sea, sensaciones de sentir ruido y notar que hay presencia y tú nunca vas a ver esa presencia porque no la veías por ningún sitio. Yo al menos nunca la vi, pero sí el sentir el ruido de bajada de escaleras, sentir como que hay alguien contigo y está tu compañera. El murmullo. Los murmullos. Íbamos a buscar a esas personas que nosotros sentíamos como que pues que había gente. Claro, hacerle la foto aunque sea allí, porque... Claro, pero luego pues nuestra sorpresa siempre era que salíamos corriendo las dos, bueno, hablamos de niñas de 19 años, 18, 19 años, éramos dos crías, de correr y a buscar y decíamos, pero si no hay nadie. Aparte de que se percibía, porque eso era evidente, a la hora de hacer la fotografía, o sea, ya es que ahí... Era imposible. Ya salían unas orbes o unas bolitas a veces blancas o de colores. Sombras. Es que era imposible que saliera una sola foto nítida que tú dijese, esta está bien. Entonces, ninguna, o sea, no había ninguna. Cuando no le salía una sombra, le salía el ojo tal, cuando no era como otra persona que estaba al lado. Bueno, era horrible. Hay una experiencia, Celita, que me parece impresionante porque la viviste y no es un reflejo, no es escuchar un ruido a lo lejos que puedes confundirte, ¿no?, con un ruido natural. Aquí hablamos de que viste a una persona aparecer en un lugar determinado, que ahora nos vas a contar, y esa persona luego desaparece y bueno, parece que no había ningún tipo de explicación lógica, ¿no? Bueno, pues yo estaba sola en ese momento y Sandra estaba revelando. Bueno, pues yo por el sonido. Teníamos un banquito, estoy sentada y escucho sonidos de bajar a alguien por las escaleras. Bueno, pues ¿qué hago? Miro, observo, veo a un hombre, no le consigo ver la cara, me llama la atención su ropa, que eso siempre lo he comentado a mi familia o a ella, vamos, a las compañeras, amigas. Me llama la atención la ropa y los zapatos, que yo veía que no eran unos zapatos típicos de esa época. Y el hombre se inclina y está mirando hacia abajo, yo no le consigo ver la cara. Pero bueno, yo no sé, pues ¿qué hago? Mi trabajo, me levanto, enfoco, enciendo mi flash, enfoco y el tiempo justo más o menos calculo qué es lo que puede tardar ese hombre en bajar las escaleras. Claro, cuando estoy en posición, miro y digo, ¿dónde está ese hombre? ¿Dónde está ese hombre? ¿Dónde está ese hombre? Claro, empiezo a subir escalera, miro, no hay nadie. Claro, al momento lo único que yo pensaba era encontrármelo por las escaleras, hecho a correr. Me cojo en la cámara y me pongo a correr por las escaleras a ver si lo veo, porque a mí... Por curiosidad. Claro, yo decía, es que es imposible de que haya desaparecido, vaya, porque es que hace un instante, y claro, yo no te puedo medir, yo no, pero sabía que en ese momento, en tan pocos segundos, no, que tenía que encontrármelo por algún sitio, no sé, esas cosas que tú dices, esto no es normal, y claro, mi intención era encontrármelo por las escaleras, que va. Subo y me encuentro ya en la puerta de nuestra compañera Mariló. Y claro, lo primero que le digo, oye Mariló, ¿y el hombre? ¿Dónde está ese hombre? ¿Dónde está ese hombre? Dice, ¿qué habla? Digo que sí, el hombre que acaba de bajar. Y dice, Mariló, mira, se hace más de una hora que yo no vendo ninguna entrada. En el año 2019,
El cineasta Alberto Enrique Pons rodó dentro de la cueva el cortometraje Cinco Reyes, una cinta que se adentra de manera fantástica en la leyenda del tesoro oculto. Algunos integrantes del rodaje sintieron una extraña presencia en la zona de los lagos, aquella que, hace 30.000 años, había sido un lugar de enterramiento del hombre del Paleolítico. En algunas ocasiones se dejaron oír voces, diálogos, en lugares donde no había nadie. Algo similar han podido percibir algunos empleados de la cueva. Tú has trabajado, Paca, en esta cueva no hace muchos años y como buena parte de los empleados que han trabajado aquí, has vivido también situaciones curiosas. Pero si quieres, ponnos un poquito en la connotación de cuál era exactamente la función que tú realizabas en este lugar. Pues yo entré aquí con la finalidad de vigilanta, pues de ver la gente que por donde tenían que pasar, los niños que no se subieran en lo alto de las rocas, y esa era mi función. Y informar si algunos me preguntaban algo de la cueva, yo informarlos si lo sabía. Luego vamos a conocer una curiosa experiencia que ha sido además repetitiva en la zona de los lagos, pero más allá de eso, tú has tenido también sensaciones curiosas que al parecer no tenían ningún tipo de explicación natural. ¿Cuáles son esas sensaciones? Pues una sensación de como que un aire muy fuerte te entraba por el cuello, pero muy frío, y no sabes de dónde venía ese aire tan frío que yo sentía. ¿Y tú te girabas? ¿No había nadie? ¿No había corrientes de aire? No, además yo estaba ahí todos los días. Si hubiera corriente estaría todos los días ahí, en la corriente, y solamente lo he sentido un par de veces. Y luego, concretamente, la zona de los lagos es el lugar que ha sido un poquito más activo a la hora de tú percibir cosas. Y aquí hablamos de voces, concretamente, ¿no? ¿Qué era exactamente lo que escuchabas? Pues la verdad es que la primera vez, cuando yo bajé la escalera para el lago, noté como murmullo de gente hablando. Y yo digo, pues se escucha gente de hablar. Pero así pasaron muchos días y seguía escuchándolo. Y había otros días que no escuchaba absolutamente nada. Pero un día cuando íbamos a cerrar, pues fui a ver si había alguien en la cueva y escuché a una pareja de hablar. Una pareja que la escuchaba perfectamente, pero no te puedo decir que hablaban. Yo recorrí el lago y en la parte izquierda del lago, yo de ahí notaba que había voces, pero yo no vi nada. Aquí volvemos a lo mismo. Si se tratara del sonido del murmullo del agua, sería algo que tú hubieras escuchado a diario. Hombre, claro, ahí, ¿no? Claro, si es que yo decía, si es el agua, sería todos los días el mismo murmullo. Y no, todos los días yo no lo escuchaba, pero la mayoría de los días sí escuchaba. Además, hubo un día que eso era que estaba el murmullo muy acelerado, muy agitado. Yo decía, madre mía, ¿cómo está esto de agitado, de ruido? Y después iba el otro día y el ruido del agua estaba ahí, y yo escuchaba el agua. Pero los murmullos lo he escuchado muchas veces. Y en esa ocasión en la que escuchas el diálogo, era perfectamente voz de hombre y voz de mujer, ahí no había ninguna duda, ¿no? No, sí, era una pareja. Era un hombre y una mujer. Y no cabe la posibilidad de que ese sonido procediera de personas de carne y hueso, que el sonido se hubiera filtrado por algún lugar de la cueva. O sea, tú estabas convencida que eso estaba en un lugar, que ese sonido procedía de un lugar donde no había absolutamente nadie. Sí, por supuesto, eso no venía de ningún sitio. Eso venía de la cueva y además de una parte izquierda del lago que escuchaba yo. Yo le di la vuelta al lago y en ese rincón, en ese hueco que hay ahí, salían las voces. Pero ya te digo que no puedo decir que escucho cuando se estaban hablando claramente, se escuchaba claramente lo que hablaban, pero no puedo definir ninguna palabra. Hace algunos años tuve la suerte de realizar un reportaje de investigación junto al equipo del programa televisivo Cuarto Milenio. Aquí pasamos varias noches realizando diferentes pruebas. Una de ellas fue la presencia del sensitivo Aldo Linares. Él no conocía la historia de la cueva. Es más, él no sabía que venía una cueva. Curiosamente, nada más penetrar en las entrañas de la cueva del tesoro, aseguró sentir una presencia. Decía ver el espíritu de un singular personaje. La descripción que nos dio fue bastante significativa. Un hombre de aspecto rudo, con la ropa raída y con una barba muy poblada. Una vez más, todos los caminos nos conducían a la misma autopista, el espíritu de Antonio de Lanari.
Alberto, durante aquella noche de investigación te pusimos un poquito en un aprieto y te pedimos que hicieras tú el aislamiento, que suele ser algo que habitualmente hace parte del equipo, ¿no?, de investigación del programa. Para el que no lo sepa, un aislamiento es estar en un lugar donde ocurren fenómenos extraños, pero en completo silencio y en completa oscuridad. ¿Qué pasó por tu cabeza cuando te pedimos ese favor? En un principio me hizo ilusión, la verdad. Me pilló así a bote pronto. Pero no me lo pensé, dije que sí, porque realmente lo que es la Cueva del Tesoro a mí no me despierta temor ni miedo como otras localizaciones, casas encantadas, cementerios. Entonces lo vi como una experiencia y una oportunidad. Lo que pasa es que luego ocurrieron cosas que, que me hizo arrepentirme un poquito, pero si quieres ahora contamos. Sí, ahora las contaremos porque estamos muy cerquita del sitio en el que se realizó ese aislamiento, en una silla como en la que estás sentado, y en ese momento se apagaron todas las luces. Ahora vamos a contar lo que ocurrió, pero ante todo, en ese momento en el que estás, como digo, en completa oscuridad, completo silencio, cuando se apagan ya las luces, ¿sentiste algo de miedo? No, en un principio no, por lo que te he dicho, porque estoy muy acostumbrado a estar aquí en esta cueva. Ya sabes que por mi trabajo habitualmente paso aquí bastantes horas y bastantes jornadas. He hecho muchos rodajes también aquí en esta gruta y en un principio la verdad me transmitía tranquilidad. El estar ahí totalmente a oscuras era una experiencia nueva, pero eso por el entorno en sí no me daba miedo. Lo que pasa que para quien no ha vivido ese tipo de situaciones, sí que es cierto que cuando pasan 20, 30, 40 minutos, ya digamos que tus sentidos se agudizan, ves un poquito más en la oscuridad, el oído pues lo tiene un poquito más fino, más atento a todo tipo de ruido y viví un par de cositas que a día de hoy las recuerdo y me sigue dando bastante respeto. Sí, porque hay una escena que resulta sobrecogedora, ¿no? Estás aquí en silencio, en completa oscuridad, nosotros estamos monitorizando desde muy cerquita la zona de los lagos y en un momento determinado nosotros escuchamos algo que no quisimos decirte lo que era por si tú no lo estabas oyendo y en ese momento coges el walkie. Y creo que recuerdo la pregunta que hiciste, era increíble, ¿no? ¿Podéis confirmarme si hay alguien detrás de mí? ¿Qué era lo que sentiste para que nos hicieras esa pregunta? Pues nada, escuché como un par de... pero no pasos claros de el que llega y golpea, sino pequeños arrastres de pie, y lo escuchaba precisamente por la zona de Marco Craso, que estamos aquí relativamente cerca. Y claro, como había gente, estabais en el combo, estaba Clara, entonces yo pensé, digo, lo mismo se ha acercado por algún motivo o lo que sea, y sí que escuché eso. Y es una cosa que me extrañó mucho porque ya sabéis que esta cueva está cerrada y por lo tanto desde hace muchísimo tiempo ni hay murciélagos, ni hay animales de ningún tipo, ni hay nada que pueda hacer ese ruido. Y eso fue el principio. Eso fue... el sonido fue claro, era un sonido aparentemente cercano, o sea que no se puede pensar que es una filtración de sonido de otra zona de la cueva, o sea, no tenía justo detrás. Para nada, sí. Y nosotros curiosamente escuchábamos lo mismo desde allí, pero también recuerdo otra escena, ¿no? Desde ese centro de operaciones que tenemos aquí cerquita, vimos algo, vimos una especie de iluminación. Lo curioso es que tú lo estabas viendo en vivo y en directo. Exactamente qué es lo que viste, que creo que fue muy cerca de ti y justo enfrente, ¿no? Sí. De ambas cosas, de ambos sucesos, ese fue sin duda el que más la verdad, me acongojó, por no decir otra palabra muy malagueña, porque estando ahí en el pasillico, además que da mucho mal rollo porque ya sabéis que te colocan sensores de movimiento, entonces ya tu imaginación vuela. La sensación de opresión. Claro, en ese pasillo, ¿no? Y yo pensaba en las alarmas de los sensores de movimiento, digo, como salte una, digo, estoy corriendo de aquí y vaya, me da igual que esté Cuarto Milenio o quien esté. Y tras el ruido, sí que es verdad que ya me quedé un poco más tenso, ya estaba pasándolo un poquito mal. Y claro, yo hubo un momento en el cual yo miraba al frente, estaba totalmente a oscura, ya sabéis que más en una cueva, no hay contaminación lumínica por ningún tipo del exterior, y viniendo de esta sala, porque estaba yo ahí arriba y venía de esta sala, podía ser de esta sala o de la que tenemos aquí detrás, la de Nostuluca, pero yo vi claramente 3 fogonazos de luz, pero 3 fogonazos como si fueran 3 flashes de una cámara de fotos.
Entonces fue cuando cogí Walkie, además fue de las cosas que tuvieron más protagonismo en Cuarto Milenio. Cogí Walkie y le dije, oye, Clara, confírmame porque me están jugando malas pasadas los ojos por la oscuridad, pero he visto 3 fogonazos justo frente a mí, que ahí me engañasteis, fuisteis malos, porque, ¿cómo se llama el muchacho el que está en el combo? Uriarte. Luis Uriarte dice que se ve en Cuarto Milenio y dice, oye, que yo lo he visto también. Entonces Clara dice, bueno, no digamos nada para no sugestionarle. Para no meterte miedo, no sugestionarle. Ah, efectivamente. Además, eso que viste no se puede atribuir a un foco que se hubiera encendido de la cueva, porque hubiera sido algo diferente. Es como tú dices, una especie de sí, flash. Fueron 3 flash. Parece que no había ninguna, ¿no? Y aquí no había nadie. Una vieja leyenda dice que los hombres de la prehistoria y los colonos fenicios y los buscadores de tesoros se tropezaron al penetrar en la cueva con un elemento mágico que habría sido tallado por la acción del agua a lo largo de millones de años, un elemento que habría adquirido la forma de la mítica diosa Noctiluca. Quizá por eso el enclave ha sido considerado por los amantes del esoterismo como una especie de lugar de poder, un lugar donde, por medio de la meditación, uno puede acceder a un portal invisible que nos uniría con la Madre Tierra. Por ello, algunas personas unen sus manos en un círculo o anillo de energía rodeando el altar bicorne, aquel en el que Manuel Laza Palacio encontró cenizas de hueso de animales como una prueba de que fue usado para realizar sacrificios a los dioses. Más allá de lo que cuenta la leyenda y la fabulación popular, nos encontramos ante uno de los 3 santuarios prehistóricos del sur de la península. Tenemos, aparte, el de Hércules en Gibraltar o el de Venus en Cabo de Gata. Es la diosa Noctiluca, ahí la tenemos altiva en su atalaya, la diosa de la luna, la diosa de la feminidad, la diosa de la fertilidad, como lo han sido, por ejemplo, en otras culturas, Astartet, Afrodita, Isis. Dicen los historiadores que esta auténtica maravilla fue creada en el siglo VIII a.C. por los colonos fenicios y de hecho tenemos documentación de autores clásicos del siglo IV que ya nos hablan de este santuario. Un lugar muy especial y absolutamente lleno de magia. Seguimos por lo tanto uniendo misterios, enigmas a esta cueva. Hemos hablado de un tesoro oculto, hemos hablado de ese fantasma errante, de este viejo santuario, pero todavía nos queda un enigma, aquel que nos habla de la presencia de gigantes en el pasado dentro de la cueva del tesoro. Existe una tesis que es barajada por multitud de investigadores y que es aquella que nos habla de la presencia de gigantes en el pasado de la humanidad, presencia de hombres y de mujeres que no sabemos por qué tenían un tamaño descomunal y cuya presencia ha quedado grabada incluso en libros sagrados de diferentes cultos. Son muchos los investigadores a lo largo y ancho de nuestro país que han hallado un rastro real de esos gigantes, huesos enormes, huellas misteriosas, nombres de enclaves, lugares de enterramiento de gran tamaño. La cueva del tesoro no se queda atrás. En el siglo XVIII, el historiador Cecilio García de la Leña, en su obra Conversaciones históricas malagueñas, se hacía eco de un testimonio ofrecido por buscadores de tesoros que un siglo antes se habían adentrado en sus conductos, tropezándose con algo realmente inquietante. En el polvo como arenoso con que estaba cubierto el suelo, reconocieron estampada la figura de un animal extraordinario que algunos, a pesar del miedo y la perturbación de los sentidos, calificaron de caimán u otro animal semejante. Disimulando todo el desaliento y susto, se apartaron de aquel sitio y entre las huellas confusas de sus calzados advirtieron que había una como de pies desnudos, que cada una de ellas ocupaba más sitio que el ancho y largo de 2 pies nuestros. Esto les ocasionó algún desahogo, porque no pudiendo ser huella de persona de este siglo y no habiendo encontrado rastro de huesos en la cueva, se consintieron que de ella habría salido viva. Estas son las historias que cohabitan en un lugar tan mágico como es la Cueva del Tesoro, un lugar que espera tu visita. Es más, nunca se sabe, igual entras en esta cueva y te tropiezas con el fantasma del suizo. Esto ha sido todo, nos vemos en una nueva edición de Málaga Misteriosa. Un fuerte abrazo a todos.